Muy buenos días. Mi intervención primera es a los efectos de agradecerles a todos la presencia, funcionarios y magistrados de los dos ámbitos del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia y del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, funcionarios también de otras jurisdicciones que nos acompañan o nos acompañarán durante el evento, algunos como disertantes. A todos los disertantes internacionales, el agradecimiento por haberse acercado a la República Argentina y a la provincia de Buenos Aires para poder compartir reflexiones respecto de un tema tan sensible como el que es objeto de estas jornadas. Y a todos los organizadores que han hecho un esfuerzo para que esto comience en tiempo y forma y que por otra parte claramente se presente como unas jornadas exitosas una vez más. Así que a todos ustedes, muchas gracias. En modo particular al señor presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Eduardo de Lázari, que ha tenido la gentileza de acompañarme en el inicio y en la inauguración de estas jornadas. La presencia del máximo titular de la Suprema Corte obviamente jerarquiza estas actividades y para nosotros es un prestigio y además un orgullo que agradezco personalmente, Eduardo, por tu presencia. Él va a hacer algunas consideraciones, luego y antes del inicio formal, yo voy a hacer algunas reflexiones desde la perspectiva con la que nosotros encaramos la problemática de la niñez desde el Ministerio Público y desde la Procuración General en particular. Y luego, por cierto, van a comenzar las actividades previstas en el programa con, como dije, participantes nacionales e internacionales de diferentes jurisdicciones, especialistas de distintos ámbitos que nos van a enriquecer en esta problemática que se presenta cotidianamente en una dinámica y un debate que es necesario encarar de manera profesional y profunda. Nuevamente, muchas gracias y doy la palabra entonces al señor presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. El agradecido soy yo por permitirme acompañarlos en esta reunión y de expresar unas pocas palabras. En primer lugar, debo decirles que me invade cierta turbación al encontrarme compartiendo un estrado con exponentes nacionales e internacionales de enorme jerarquía en la materia de la que no soy ciertamente un especialista. Yo soy simplemente un juez, pero un juez que todos los días resuelve conflictos en los que los niños, las niñas y los adolescentes son protagonistas, están involucrados, afectados o interesados. La experiencia que esa tarea depara es en todo caso lo que puede otorgarme alguna legitimación o justificar hallarme aquí entre ustedes. Porque los jueces y sus fallos estamos inmersos en la vida real, en los comportamientos humanos concretos, en los conflictos que hay que encauzar. Y para realizar esa tarea tenemos una única herramienta que es el derecho. La eficaz utilización de esa herramienta que es el derecho requiere, en primer lugar, ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por derecho. Y en este sentido, nadie discute hoy que no se trata de un mero sistema de reglas cuyo significado se obtenga con un análisis de corte formal. En su lugar, en el lenguaje con el que se han expresado las normas, hay un reflejo de reglas de hondo contenido moral, de preceptos que exigen protecciones específicas, de lineamientos teleológicos de interpretación. En definitiva, hay principios que mandan optimizar la realización de bienes humanos, sociales, económicos, etcétera, que tienen una validez universal. Yo los invito a pensar por un instante cómo es el momento personalísimo de un juez resolviendo en soledad
el conflicto humano que ha llegado ante sus estrados, donde se mezclan acciones y personas en disputa con sus derechos, sus sentimientos, sus miserias y sus grandezas. Después de haber escuchado todos los argumentos, después de haber ponderado cada uno de los elementos probatorios sobrantes en la causa, después de haber estudiado en profundidad las normas y criterios jurídicos aplicables, ese juez debe tomar la decisión. Tiene que decidir a solas con su conciencia. Lleva el peso de la responsabilidad de lo que va a hacer. Hay casos muy difíciles donde ambas partes tienen buenas razones y bibliotecas enteras respaldan a ambos lados. Y el juez, que es un ser humano, que tiene prejuicios e inclinaciones a los que debe dejar de lado para ubicarse tanto en la imparcialidad como en la objetividad, debe dictar su sentencia como resultado del encuentro de fuerzas entre su conciencia jurídica formal, conformada por su conocimiento de las normas, y su conciencia jurídica material, constituida por este dato nada desdeñable de sus convicciones de moralidad. Si esto ocurre cuando este juez se hace cargo de litigios donde lo primordial es una cuestión económica, de manera superlativa se da cuando debe resolver situaciones donde se hayan implicados los intereses, las condiciones de vida, las aspiraciones y hasta la persona misma de un niño, niña o adolescente. Al enfrentar semejante tarea, como nunca, se advierte la insuficiencia del manejo exclusivo de la normatividad. Y como nunca se advierte también la necesidad de contar con fundamentos teóricos que permitan reducir las incertezas del derecho. Los jueces, también el Ministerio Público, casi sobra decirlo, y los operadores jurídicos todos, deberán en esta temática recorrer un camino que implique dejar atrás un sistema obsoleto, un camino que visibilice las tensiones que acarrea el desarmar prácticas dogmáticas, que lleve a que cualquier distinción entre competencias se deje de lado para que las leyes de protección de niños y niñas se cumplan efectivamente. Deberán hacerlo teniendo en cuenta las específicas particularidades presentes en casos como estos, donde la vulnerabilidad es el factor común. Y deberán hacerlo no con la consideración de que se trata de algo novedoso que atrae como todo lo nuevo y que pasado su momento será desalojado por otras cuestiones. En todo caso, deberán comprenderlo como un derecho que siempre existió y que ahora se reivindica como algo cuyo reconocimiento también es un acto de contrición por tantas postergaciones, olvidos y negaciones, como algo que, hagámonos conscientes de esto, debió estar siempre en el centro de nuestros desvelos. Veo en el amplio espectro de cuestiones que se tratarán en estos días, temas que tienen relación con lo preventivo y con lo protectorio, con lo sustancial y lo procesal, con lo teórico y con lo concreto. Todo ello es sin duda necesario y atrayente, pero veo algo más. Subyaciendo a toda esta temática, atravesándola y abarcándola, encuentro la cada vez más acuciante necesidad de resguardar a la niñez y hacerlo no solo con una normativa apropiada, sino también y fundamentalmente con una eficaz política pública que dote de medios que no sean un auxilio tardío o insuficiente, sino un concreto plan de salvaguarda de la persona, de los intereses, de los sentimientos y del crecimiento espiritual de este sector esencial de la humanidad. Seamos, en definitiva, conscientes de la dualidad del rol estatal, quien por una parte está obligado en el marco de la política pública a la promoción y protección de derechos del niño y que por otro lado es garante del efectivo respeto de estos derechos. Y si no se despliega por parte del Estado un accionar claramente dirigido a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
o aun cuando no actúa eficazmente al efecto, compromete su responsabilidad internacional a la luz de las obligaciones asumidas a partir de la suscripción de los tratados internacionales de derechos humanos y en especial la Convención sobre los Derechos del Niño. Señores jueces, miembros del Ministerio Público, expertos nacionales e internacionales que hoy se reúnen aquí, solo quiero recordarles dos cosas e invitarlos a reflexionar sobre ellas. Según se reconoció en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y esos niños necesitan especial consideración. Nuestro país no es la excepción. Por el contrario, la situación de pobreza y carencias afectan a millones de niños en nuestra patria. La segunda cuestión es que también nosotros hemos sido niños, aquellos, los necesitados, los vulnerables, y estos otros, los que habitan en nuestra memoria, nos están mirando permanentemente. Muchas gracias. Antes de dar inicio formal a las jornadas, intentaré, como anticipé, unas reflexiones que van a ir desde lo conceptual, de principios formales y sustanciales, hacia los aspectos estructurales, normativos y prácticos de la problemática muy general de la niñez, adolescencia, y en función de eso dejar planteado nada más que un marco para la reflexión y para el análisis concreto, profundo, específico, que cada uno de los participantes hará en lo sucesivo. En primer lugar, entonces, este intento de aproximación conceptual a un marco que presuntuosamente diré será de principios sapienciales, es decir, los conceptos esenciales de naturaleza, si se quiere, jus filosófica, que son el trasfondo de la problemática de la niñez de modo genérico para ir hacia lo particular. En ese sentido, tengo opinión formada en cuanto a que es pertinente examinar la cuestión de la niñez y de la adolescencia en el marco de la problemática de la vulnerabilidad y de sus derechos humanos, es decir, de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, a partir de tres presupuestos conceptuales básicos. El concepto de derecho como relación justa, la idea de igualdad y sus dimensiones, y la relación entre el todo y las partes, apreciando debidamente, una vez más, el hecho de que es imposible entender al todo sin cada una de las partes, todas ellas. En definitiva, poniendo el acento en el reconocimiento del significado y relevancia de la idea de relación, quienes la integran y su articulación en un contexto social. Primero, entonces, la aproximación a la idea de derecho como relación sustentada en el valor de la justicia. Consecuente con lo que constituye entonces este primer paso epistemológico, que es la necesaria delimitación del objeto formal del saber, es decir, de la parte de la realidad que nosotros, quienes participamos de esta disciplina, tenemos como obligación delimitar para poder conocer, objeto material, y en la perspectiva o costado desde el cual lo vamos a hacer, ya que esta primera aproximación es coincidente con otras ciencias, saberes o disciplinas, que es lo que se denomina el objeto formal, la perspectiva angular. Propongo a los fines de estas reflexiones, admitir solo a los fines de estas reflexiones y desde mi modo de aproximación, que el objeto formal del saber jurídico es, como lo definiera el pensamiento clásico medieval, la propia cosa justa, es decir, la ipsa res justa, una relación ajustada a la propia realidad conforme criterios de igualdad. Es decir, entonces, una relación, un conjunto de ellas en rigor, no una relación aislada,
ni uno de sus integrantes en forma aislada, que descubrimos en la naturaleza de las cosas, en la realidad misma o en las normas. De allí que este propio pensamiento reconociera dos fuentes del ius, es decir, de lo justo. El ius ipsa natura rei, el que surge de la naturaleza de las cosas, aquello que nosotros encontramos en la realidad, con un método adecuado de develación de esa realidad. Y la ipsa ex lege, es decir, aquella justicia que surge, el ius ex lege que surge del análisis de la normativa en todo lo atinente a las potestades que los sistemas determinan para la sanción de las normas en los ámbitos correspondientes. El derecho, por otra parte, es un término análogo, en donde el analogado principal se describe como lo adecuado ajustado a otro conforme cierta clase de igualdad, como lo anticipara, que será proporcional o estricta, según se trate de dos dimensiones de la justicia, la distributiva y la conmutativa. Por un lado, entonces, corresponde avanzar en la apreciación del ius como lo justo, una relación justa. Conocida la frase del pensamiento clásico, ius sive justum, el derecho es lo justo, objetivamente, lo que está ahí, en la realidad o en la norma, en el ámbito en el que corresponde legislar. En esta línea, el derecho subjetivo, los derechos humanos, las prerrogativas, las potestades, como se las denomina en definitiva, según sus variantes y diversidades esenciales o formales, se constituyen como un analogado derivado del ius. Parafraseando al pensamiento medieval, diremos que la potestas non ius propter loquendo, es decir, no es el derecho propiamente dicho, sino que son aliqualis ratio iuris, cierta razón de derecho. Serán derecho en tanto participen del analogado principal, de lo justo. Y esto es de una enorme importancia para la reflexión respecto del conjunto y sistema de derechos humanos y en particular de los derechos humanos o potestades de los más vulnerables o de aquellos, como mejor se ha dicho en los últimos tiempos, de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, no solo aquella vulnerabilidad de carácter natural. Serán derechos propiamente entonces en cuanto participen de la esencia del analogado. Estas potestades, estos derechos subjetivos, estos derechos humanos, serán efectivamente derechos en tanto sean justos, sean adecuados a la ipsa natura rei, a la naturaleza de las cosas o a la ley. En última instancia, las potestades en la dimensión de la polis, de la ciudad, que es la dimensión del derecho, no es la dimensión del escritorio, sino la dimensión de la realidad, aquella en donde el señor presidente acaba de decirnos de una manera muy clara, es el juez donde busca la solución del caso y la solución del conflicto, con los problemas propios de una persona sola, en definitiva, para resolver esas dificultades. Esas potestades son partes del todo social que le corresponden a cada persona o grupo de personas en función del reparto operado por la justicia distributiva en miras al bien común. Asume relevancia por añadidura la noción de igualdad y empieza a aparecer en la escena también la idea de los derechos humanos o derechos subjetivos articulados a la idea del bien común. Para ello es importante revisar esta noción de igualdad en las diferentes dimensiones en que el concepto debe ser analizado. En este sentido, cabe rescatar una referencia primaria, la igualdad esencial de los seres humanos. Parafraseando a la Convención de los Derechos del Niño, de la cual se van a cumplir 30 años el 20 de noviembre de este año 2019, desde la concepción y hasta la muerte natural. Esto es, hay un carácter esencial de los seres humanos en la dimensión teológica, antropológica y metafísica. Esta igualdad no puede ser cuestionada, ni soslayada por el sistema jurídico en virtud del imperativo de la subalternación de los saberes. El saber jurídico debe respetar principio, objeto y fines de los saberes subalternantes, como son estos que acabo de señalar. No obstante, con igual respaldo sapiencial debe reconocerse una desigualdad de las personas en el ámbito social. Es una desigualdad funcional que opera como matriz e inspiración del reparto. La idea de vulnerabilidad o de situación de vulnerabilidad, según el caso,
presupone de este modo una situación de desigualdad que no es ad substancia, no es una desigualdad esencial, sino funcional. Todos somos seres humanos, pero hay quienes se encuentran en esa situación de vulnerabilidad por cuestiones que hacen a su propia naturaleza, su evolución de carácter biológica, su madurez o inmadurez mental, su insanidad o sanidad mental, con categorías ya antiguas del ámbito del derecho privado, pero esencialmente iguales. Es por lo demás un concepto eminentemente relativo, en un doble sentido. Como antónimo de absoluto, no es un concepto absoluto. Y como atinente a lo relacional, estos dos matices del concepto de desigualdad me parecen de una extrema importancia. Porque la desigualdad se considera en función de la ponderación respecto del absoluto y en función de la ponderación respecto del otro u otros. Ahora bien, cada persona considerada es sujeto de relaciones sociales e integrante de un ámbito social, en el que participa o coparticipa de fines que pueden ser comunes, colectivos, familiares, comunitarios o en definitiva de carácter social. La sociedad de esta manera es un entramado de relaciones de personas entre sí, personas y grupos de personas entre sí, relaciones incluso de personas con las cosas, relaciones que se sustentan en el presupuesto de la justicia, que será distributiva en la dimensión del reparto. Antiguamente, Aristóteles, libro quinto de la Ética Nicómaco, una antigüedad, decía el reparto de cargas, honores y riquezas en función del objetivo de bien común. O será conmutativa en la esfera de los cambios, de las vinculaciones. Esta visión requiere de la apreciación de que hay un vínculo sustancial entre el todo y las partes. Las relaciones no son solo entre las partes, sino que se materializan en función del todo, y hay una relación de cada parte con el todo. Dicha relación entre el todo y las partes no se agota en la comprensión de raíz clásica de que el todo es más que la mera suma de las partes, y que el comportamiento de las partes no puede explicarse a partir de la definición del modo de comportarse del todo, ni a la inversa. La relación entre el todo y sus partes constitutivas, la dinámica intrínseca de ese vínculo, su compleja interacción, la múltiple incidencia y la comprensión estructural de la relevancia que asume la apreciación de las dimensiones sustancialmente diversas y conectadas de ambas realidades, todo y partes, es algo que debemos germinalmente al pensamiento clásico antiguo y que ha permitido andar y desandar distintos ámbitos del saber, tanto en las disciplinas duras como en las que analizan al hombre en sí mismo o en su coexistencia social, mérito de su singular cualidad antropológica. Hombre social, animal político. Naturalmente, estas consideraciones no se limitan a la afirmación de que el todo es más que la mera suma de las partes, como ha sido dicho. A este axioma cabe añadir, por lo tanto, que el todo es algo que se entiende por las partes, y estas en función de aquel, que existen leyes que explican el comportamiento del todo y otras que permiten comprender el funcionamiento de las partes individualmente consideradas, sin que unas y otras sean idénticas, y que es un defecto metodológico, con importantes consecuencias prácticas, creer que el todo actuará ante un estímulo como las partes, o que el fin de uno es igual de las otras. No lo es. Es preciso incorporar entonces una consideración de la mayor relevancia, a mi juicio. Las partes transmiten algo de sus singularidades al todo, y éste no se entiende sino asimilando dichas particularidades que le otorgan una identidad que es propia, pero también comparte con las unidades constitutivas. Una sociedad es esa sociedad, y es cada uno de sus individuos. Esta idea es de enorme significado, ya que, llevado al plano social, implica que una sociedad no puede desentenderse de todos y cada uno de sus integrantes, personas y grupos de personas, ya que estos transmiten parte de sus perfiles constitutivos a aquella. La parte se representa en el todo y cada parte en todas las otras. Y el todo no puede comprenderse sin las partes y cada una de las partes sin las otras y ese todo. En definitiva,
Las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o son naturalmente vulnerables, integran sociedades en las cuales participan de relaciones, aportando a ambas sus respectivas naturalezas. En este contexto es que se implementan medidas en la dimensión de los ordenamientos positivos nacionales e internacionales, con sustento en los principios y valores que inspiran dichos sistemas, con base en el que reconoce como axial a la dignidad de la persona humana desde su concepción y hasta su muerte natural. En particular en lo que hace referencia a la situación de los niños, niñas y adolescentes. Si la vida terrena, en definitiva, es ese compromiso con el todo social, no puede quedar ajeno el compromiso al compromiso con cada uno de los individuos que lo constituyen. De modo que la preocupación por los vulnerables, naturalmente o en función de su estatus social, en sentido amplio y no en sentido estricto, depende indefectiblemente de la preocupación que se asuma dentro del ámbito social por todos y cada uno de su preservación, de su cuidado y de la garantía de su continuidad y de su futuro. De allí entonces la estructura normativa que habitualmente se ha plasmado en los diferentes sistemas y en el sistema internacional para la protección de los vulnerables. Hoy nos ocupan unos de ellos, los niños, niñas y adolescentes. El sistema de derecho positivo argentino desde antiguo, desde sus orígenes, ha mostrado esta preocupación por los que entonces se llamaban genérica y conceptualmente los menores. Recuerdan que el derecho privado solo entendía dos categorías, los menores impures y adultos, y que la mayoría de edad, en función de las circunstancias históricas y culturales de la época, se alcanzaba a los 22, 21 años, según el momento histórico. Y así ha pasado en otros sistemas. En función de esa situación, dirían los romanos en su sistema, de ese estatus de la persona, situación dentro del ámbito familiar, social o político, de los tres estatus, el derecho privado tradicional reconocía una capacidad o incapacidad de hecho o de derecho para actuar por sí en la vida de relación o para ser titular de una relación jurídica. Y en el ámbito del sistema penal, los regímenes atinentes a la imputabilidad, que no era algo alejado también al ámbito del derecho privado, porque la preocupación por la imputabilidad de los actos de los menores está presente desde el propio Código de Vélez, incluso con modificaciones respecto de sus fuentes. En este punto, Freitas, y más que Freitas, el derecho francés. La evolución de la situación de los menores fue generando necesariamente transformaciones en el ámbito del sistema normativo que en principio nuestro país recibe del ámbito internacional. Y es por eso que se incorpora dentro de la categoría de los tratados internacionales previstos en el artículo 75, inciso 22, es decir, con jerarquía constitucional, la Convención de los Derechos del Niño, que, insisto, este año, 20 de noviembre, cumple 30 años de vigencia en el ámbito interno. Esa Convención de los Derechos del Niño empieza a incorporar modificaciones al sistema que son recogidas de una manera estructural en la Ley 26.061, que no repasaremos por cuestiones de tiempo, pero que es muy interesante examinar y ponerla en contexto. Fue una revolución en términos normativos. Esa Ley 26.061 vino a incorporar ciertos principios de origen internacional que ya habían empezado a germinar en la jurisprudencia, tanto en el ámbito del derecho privado como en el derecho público, y particularmente yo señalo, a muchos otros por supuesto, el principio del interés superior del niño, que se transformó no solo en una pauta hermenéutica, sino además una pauta de carácter sustancial. Y ese principio del interés superior del niño finalmente fue plasmado en la reforma del nuevo Código Civil y Comercial, la modificación sustancial, yo diría, corresponde decirlo así, el nuevo Código Civil y Comercial, que no fue obviamente una reforma del anterior.
En ese nuevo Código Civil y Comercial se altera también el sistema de capacidad, la denominación, capacidad de ejercicio, los regímenes de representación, las categorías, niños, niñas y adolescentes, las facultades o potestades de cada uno de ellos, los sistemas de guarda, de tutela, de custodia y una serie de instrumentos atinentes a la protección de estos vulnerables. En paralelo, comenzó a germinar también el debate en el ámbito del derecho penal respecto de la problemática de la imputabilidad de los actos de los niños, niñas y adolescentes, la imputabilidad penal, pasando de un ámbito o de una idea pendular, casi como es de estilo en nuestro sistema, de una mayor o menor nivel de imputabilidad, según circunstancias algunas absolutamente ajenas a un análisis realmente científico y objetivo. Y en este plano nos encontramos. Nuestra perspectiva, ese debate requiere una consideración del sistema jurídico integral, en mi modo de ver, conjuntamente con el interés superior del niño, la normativa internacional, la Ley 26.061 y luego el Código Civil y Comercial en el ámbito del derecho privado, con una vigencia, en principio, enfrascada en esa dimensión del sistema, pero que es aplicable en algún modo para el análisis de la problemática, incorpora un segundo principio que es la capacidad progresiva. El principio de capacidad progresiva, capacidad de ejercicio, la vieja capacidad de hecho, a mi juicio debe ser adecuadamente considerado y puede ser un aporte relevante para la comprensión del fenómeno y el problema de la imputabilidad de los menores, de los niños, niñas y adolescentes. Para finalizar estas reflexiones, que insisto, no pretenden nada más que ser unas pequeñas ideas como aporte conceptual para la consideración de los temas puntuales a fondo, en profundidad, que ustedes harán con los especialistas a partir del inicio formal de las jornadas. Considerar, comentarles que el tema es de preocupación absolutamente prioritaria del Ministerio Público y del Poder Judicial en su conjunto, haré referencia naturalmente a lo que corresponde a mi función. En ese sentido, nosotros hemos trabajado en el diseño de unidades especializadas, tanto en el ámbito del Ministerio Público Fiscal como en el Ministerio Público Tutelar y en el Ministerio Público de la Defensa, diseñándola, tratando de avanzar en su ordenamiento y su organización dentro de las posibilidades propias de los recursos con los que contamos y la necesidad de adecuar este cambio a las situaciones estructurales de cada departamento judicial, naturalmente, pero esto es una prioridad para nosotros y les consta a ustedes que hemos señalado desde el comienzo de la gestión que todo el ámbito atinente al ámbito del Ministerio Público Tutelar y asesorías de niños, niñas y adolescentes, para nosotros, o de personas con restricción de capacidad de ejercicio en forma genérica, es absolutamente prioritario, y es así. Por eso, además de esto, hemos profundizado los procesos de capacitación de nuestros funcionarios y magistrados en esta problemática. Bueno, estas jornadas son una pequeña demostración de eso, porque tenemos la convicción de que un plan de capacitación no es solo un plan curricular, es una definición de estrategia institucional y por eso lo hemos planteado como lo venimos planteando. Ana. En paralelo, hemos rediseñado, dentro del rediseño de los registros, el registro de los procesos del niño, que ustedes, al que pueden acceder en nuestra página y que hemos presentado, actualizado en los últimos días, la semana pasada. Y allí ustedes pueden ver cómo nosotros venimos haciendo el análisis, nuestras áreas profesionales especializadas, de lo que es la evolución de la problemática de la responsabilidad penal juvenil,
en los distintos ámbitos, distintos departamentos judiciales, en función de los delitos, la participación de los menores en ellos, la participación de los menores en más de un delito, en fin, una serie de datos que permiten diseñar o rediseñar la política criminal en esta materia, que es de enorme importancia y que va acompañada de otras medidas en la línea de nuestro planteo también de una política criminal integral y de equilibrio, donde se atienda a la situación de la víctima y del autor del hecho, por lo que antes yo señalaba, que es lo que yo señalaba, la necesidad de entender que el todo no puede desentenderse de ninguna de las partes, cualquiera sea ella. Muy bien, doy formalmente iniciadas las jornadas y espero que ustedes puedan disfrutarlas en estos 2 días y sacar conclusiones que sean útiles para nuestro servicio, que es tan importante y en el que estamos poniendo tanto ánimo y espíritu. Muchas gracias.